Aquí vienen 5 palabras que ningún padre debería tener que decir. Las dijo un campeón de 27 años, en un coche que corría hacia un hospital de Doha, con la cabeza en el regazo de su esposa, agonizando en un idioma que nadie quería entender. Te encargo a mis hijos. 5 palabras. Y 11 años después, el hijo que recibió ese encargo se sentó frente a una cámara y soltó algo que el mundo del fútbol no estaba listo para escuchar. A mi papá lo mataron. Y sé quién estuvo esa noche en el hospital. El 29 de julio de 2013, Cristian Benítez, el delantero más temido de México, campeón con el América apenas un mes antes, murió en Qatar a los 27 años. La versión oficial dijo peritonitis, luego dijeron anomalía cardíaca. 2 causas distintas, 2 versiones que no se podían unir y una familia que nunca recibió los exámenes completos. Hay una grabación de audio de esa madrugada que nadie ha publicado. Hay un seguro de vida con beneficiarios que la viuda no reconocía. Hay una persona que entró al cuarto del hospital esa noche, habló con el médico, mostró un papel y se fue. Y esa persona, 11 años después, sigue libre. Cristian Rogelio Benítez nació el 1 de mayo de 1986 en una casa pobre de Quito. Su padre era futbolista. Llegaba tarde, se iba temprano, era una silla vacía en la mesa. Y ese niño aprendió algo brutal sin que nadie se lo explicara. Aprendió que el fútbol da y quita, que el aplauso del estadio nunca llega hasta la cocina, y aprendió que él tenía que ser distinto, que no iba a dejar a su mamá esperando, que iba a ser del fútbol no un sueño, sino una obligación. Algún día, mamá, algún día. Entrenaba 2 veces al día, iba en autobús a las 5 de la mañana, volvía a las 9 de la noche con las piernas temblando. A los 18 debutó en primera. A los 21 llegó a México con maleta vieja y la foto de su mamá en la cartera. Santos Laguna lo adoptó antes de que terminara su primer torneo. Chucho, chucho, chucho. Y Cristian, desde la cancha, levantaba el dedo y miraba al cielo. En el Clausura 2008 lo nombraron mejor jugador del torneo. Lo primero que hizo fue mandar a comprar la casa. A su mamá le dijo, con voz tranquila, que ya no tenía que volver a contar monedas. Del otro lado, la mujer no pudo hablar, solo lloró. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse. Guarda esto en la mente, hay un hombre que entró en su entorno en esa época. Un hombre que iba a estar en su boda, en el bautizo de sus gemelos, en el día que firmó el contrato del América y en el día que firmó el contrato de Qatar. Un hombre que la familia conoce y un nombre que 11 años después su hijo Fabiano todavía no se atreve a decir en voz alta frente a una cámara. En 2007 se casó con Lisette Chalá. En 2009 llegaron los gemelos Roger y Fabiano. En 2011 el América pagó casi 10 millones por su pase. Cristian llegó a Coapa con la maleta más grande. Y llegó con algo que pocos sabían. Ya tenía a ese hombre de confianza pegado a él. Alguien que manejaba su dinero, que decidía con qué clubes hablaba. Se había ganado la confianza del muchacho con palabras suaves y promesas grandes. Y así llegó el Clausura 2013. La final que Cruz Azul ganaba 2-0 a minutos del final. La que el América empató, la que terminó en penales, la que el América levantó. Cristian fue campeón, lloró en la cancha y volvió a mirar al cielo. Un mes después estaba muerto. La prensa hablaba de Manchester United, de Real Madrid, pero de pronto apareció otra oferta, más rápida, más cerrada, más urgente. Qatar. El Al-Shaish ofrecía 16 millones de dólares. La familia no estaba convencida. Lisette quería Europa, pero el hombre del entorno insistió durante semanas. En Europa te vas a sentar en la banca, en Qatar vas a ser el rey. Cristian dudó. Habló con su mamá y al final dijo que sí. Firmó el 6 de julio de 2013. 3 semanas después estaba muerto. En Doha, Cristian le decía a Lisette en privado que se sentía cansado, que el calor lo pegaba duro, que dormía mal. El 28 de julio recibió 2 llamadas de un número que Lisette no reconocía. La primera duró 7 minutos, la segunda 3. Después, Cristian se puso silencioso, cenó poco, se fue a dormir temprano. Esa misma noche le dijo a su esposa una frase que ella todavía recuerda con cada palabra. Lise, si me llega a pasar algo, cuida los papeles del banco. Cuida los papeles de Qatar. No firmes nada sin abogado.
3 días antes, había llamado a un amigo en México diciéndole que había cláusulas en el contrato que no entendía, que le habían firmado cosas a la carrera. Ese amigo no le dio importancia. El Chucho se murió 4 días después de esa llamada. A las 3 de la madrugada del 29 de julio, Cristian se despertó con un dolor en el estómago que lo dobló en la cama. Lisette prendió la luz. Lo vio sudando, temblando. Lo subieron a un coche. Ella iba en el asiento de atrás con la cabeza de su esposo en el regazo, hablándole, diciéndole que aguantara. Cristian la miró desde abajo, con los ojos llorosos, y dijo 5 palabras. Te encargo a mis hijos. Llegaron al hospital y ahí empezó la pesadilla. Lisette hablaba español, algo de inglés, 0 árabe. El personal hablaba árabe, algo de inglés, 0 español. La primera enfermera tomó datos, pidió papeles, pidió pasaportes. Cristian, en silla de ruedas, doblado, gritando del dolor, esperó 20 minutos. Cuando el médico finalmente llegó, sospechó algo digestivo y pidió análisis. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que Lisette notó mientras esperaba afuera. Un hombre vestido de civil entró al cuarto. Habló 2 minutos con el médico, mostró un documento y se fue caminando por el pasillo sin mirar a nadie. No era personal médico, no era de la familia. A esa figura la iba a recordar muchos años después, cuando empezara a hacer las preguntas que en ese momento no pudo hacer. A las 6:30, un médico salió y le dijo en inglés, "He is gone". Lisette se desmayó en el pasillo. La causa de muerte cambió de versión entre Doha y Quito. Peritonitis, dijo la primera autopsia. Anomalía coronaria congénita, dijo la segunda. 2 causas distintas. Nadie pidió una tercera. Y Lisette tuvo que firmar un papel en árabe para que el hospital liberara el cuerpo. Le dijeron que era rutina. Lo que firmó era un descargo que liberaba al hospital de responsabilidad y bloqueaba el acceso de la familia a los archivos completos. Por eso, los exámenes nunca llegaron. Pero aquí está la pregunta que nadie había hecho en voz alta. Si Cristian tenía una anomalía coronaria desde el nacimiento, ¿cómo pasó los exámenes médicos del traspaso 2 semanas antes de morir? Los pasó todos. Le dieron el visto bueno. Estaba sano. Lisette encontró entre los papeles de Doha un seguro de vida firmado días antes del traspaso, con beneficiarios que ella no reconocía. Nombres sin relación familiar con Cristian. Intentó pelear esos pagos. En los meses siguientes notó coches desconocidos estacionados frente a su casa de México. Llamadas anónimas que cortaban cuando contestaba. Y un día llegó un sobre sin remitente. Adentro, una hoja con 3 palabras escritas a máquina. Olvídese de todo. Empacó esa misma semana y se fue con los gemelos a Ecuador. En enero de 2024, Fabiano Benítez, con 21 años cumplidos, se sentó frente a una cámara y dijo lo que había callado 10 años. A mi papá lo mataron. El periodista pestañeó. No esperaba esa frase. Fabiano explicó que las 2 autopsias se contradecían, que los reportes médicos completos nunca llegaron a su mamá, que a su mamá le hicieron firmar un papel en árabe sin saber qué era, que había una persona que sabía la verdad, una persona que había estado esa noche en el hospital y que no era de la familia. Mi instinto como hijo me dice que a mi papá lo mataron y voy a seguir buscando hasta que sepa quién fue. El tío Rooney, hermano del Chucho, también habló. A Cristian lo intoxicaron. La figura que entró al hospital esa noche formaba parte del entorno cercano al Chucho desde mucho antes de Qatar. Había estado en el día de la boda, en el bautizo de los gemelos, en cada firma de contrato. Había viajado a Doha los mismos días que la familia. Había insistido en acompañar la firma. Desapareció del país pocas horas después de la muerte. Y según información cruzada por periodistas ecuatorianos, era beneficiaria del seguro de vida. Existe una grabación de audio de los últimos minutos de Cristian en el hospital. Se hizo por accidente. Lisette había puesto el teléfono en altavoz hablando con su papá en Quito y el teléfono quedó encendido. En esa grabación hay 3 voces hablando en árabe. Una voz de hombre en español sin acento catarí y un sonido seco de puerta que se cierra segundos antes del primer grito de los médicos pidiendo el carro de paro. Esa grabación está guardada por la familia. La viuda teme por sus hijos y sale a la luz sin respaldo legal. Fabiano sabe quién es esa figura. La identificó por fotos viejas, facturas, declaraciones cruzadas de amigos del papá. Sabe que fue alguien del entorno de manejo del dinero del Chucho, que gestionó el traspaso a Qatar a la carrera,
que se benefició económicamente de la muerte y desapareció del entorno familiar en el primer año posterior al fallecimiento. No la nombra en cámara porque sin pruebas duras. Decir un nombre significa exponerse a una demanda y exponer a su madre y a su hermano, que hoy juega en las fuerzas básicas de la América. Sé quién fue, dice Fabiano, pero todavía estoy juntando pruebas. Cristian confió en la persona equivocada. Y esa persona, 11 años después, sigue libre. Sigue moviéndose en el ambiente del fútbol. Sigue cobrando comisiones. Sigue cenando con su familia los domingos, mientras Lisette se despierta cada mañana con la imagen de su esposo, mirándola desde una camilla y diciéndole 5 palabras que cargará el resto de su vida. La historia del Chucho no es solo la de un hombre que murió joven. Es la advertencia que ningún muchacho con una madre pobre y un don en los pies debería ignorar. Porque en el fútbol latinoamericano hay un patrón que se repite. Un niño, una promesa, un avión, papeles que se firman sin leer. Y alguien que cobra lo que no le corresponde cuando el jugador ya no puede hacer preguntas. Hasta el día que el hijo termine de juntar todo y diga el nombre